Después de meses, por fin tenemos nuevas fotografías filtradas de la serie de Harry Potter de HBO. Y no, lo que se filtró no fue cualquier cosa. Fue nada más y nada menos que la escena final de la primera temporada. Así que si no quieren spoilers, cuidado con estas fotografías. Pero si tienen curiosidad, quédense, porque vamos a analizar muy a fondo cómo terminará esta primera temporada. Y ya les adelanto algo. No terminará como en la película, terminará como en el libro. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar las fotografías que revelan el final de la serie de Harry Potter, Rebelio. El pasado 3 de mayo, algunos miembros del elenco fueron vistos en la estación de Waterloo, en Londres, grabando una escena extremadamente importante, la que muy probablemente será la escena final de la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque viendo las filtraciones, lo que sucede ahí es prácticamente idéntico al final del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal, aunque probablemente muchas personas no reconozcan esta escena, porque jamás la vimos en la película. Vamos al libro para recordar cómo termina. Después de que les llegaran sus notas del curso, vaciaran sus armarios y alistaran sus equipajes, todos los alumnos de Hogwarts abordaron el expreso de Hogwarts para regresar a casa por el verano. Dentro comieron sus grajeas de todos los sabores, pasaron a toda velocidad por ciudades muggles, se quitaron la ropa de magos y se pusieron camisas y abrigos, y bajaron en el andén 9 3/4, en la estación de King's Cross. A partir de aquí es donde seguramente entra la escena que grabaron para la serie. Para empezar, el libro nos dice que tardaron un poco en salir del andén, porque un viejo y delgado guarda estaba del otro lado de la taquilla, dejándolos pasar de 2 en 2 o de 3 en 3, para que no llamaran la atención saliendo de golpe de una pared sólida, ya que eso obviamente alarmaría a los muggles. Por cierto, si quieren conocer todos estos detalles directamente de los libros, les tengo una muy buena noticia. Para todos los seguidores de Aquelarre, siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 días que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Antes de seguir, quiero regresar a una imagen muy interesante que vimos en el detrás de cámaras de la serie. Buscando a Harry, el arte detrás de la magia, donde se puede ver el nombre del andén 9 3/4 arriba de lo que yo creo que es la barrera entre el andén mágico y la estación Muggle, la estación de King's Cross. Quiero que se fijen en ese foquito que está hasta arriba. Los diseñadores gráficos de la serie Mundo Mago también compartieron una ilustración en la que se puede ver ese foco encendido, así que yo creo que no está ahí por casualidad, que tiene un propósito, y que ese propósito está justo aquí, en esa escena del libro. Claro que este foco no aparece en el libro, pero siento que en la serie ese foco va a cumplir la función que tenía el guardia. Ya sea que veamos al guardia o no, creo que ese foco indicará cuando es seguro cruzar al otro lado, cuando la estación está más libre de muggles, para que los alumnos puedan ir pasando sin problema. Probablemente sin estrellarse con nadie. No lo sé, pero es lo que me parece más lógico. Además, creo que el andén se verá espectacular en la serie con ese foco. Ahora sí, vamos a las fotografías filtradas. A simple vista no vemos mucho más que espaldas, pero conforme vamos acercando la imagen, nos damos cuenta de que sí podría tratarse de esta escena, sobre todo porque los vemos en grupos de 3, justo como se describe en el libro cuando salen del andén 9 3/4. Primero vemos a Percy, Fred y George Weasley, con Fred y George usando aparentemente los mismos vestuarios que cuando tomaron el expreso de Hogwarts para dirigirse al castillo de Hogwarts.
el 1 de septiembre de 1991. Pero de los vestuarios ya hablaremos después, porque hay otra fotografía donde se ven mejor. Pero si seguimos acercando esta imagen, podemos ver a otro grupo de 3, el trío de oro. El más visible es Ron Weasley, que está del lado derecho. En medio está Hermione Granger, y del lado izquierdo apenas se alcanza a ver un poco la cabeza de Harry Potter. Todos ellos están saliendo de la estación de King's Cross, no entrando. Así que además de que van en grupos de 3, no hay forma de que se trate, por ejemplo, del regreso a Hogwarts en Harry Potter y la Cámara Secreta. No, esta escena es de la primera temporada, y por todo esto creo que podemos asegurar que es esta escena del libro, cuando regresan a casa al final del año. Por cierto, algunas personas al escuchar que esta escena se había grabado en la estación de Waterloo, se molestaron un poco, porque en el libro esto sucede dentro de la estación de King's Cross, pero el hecho de que hayan grabado ahí no significa que en la serie no será King's Cross. Tal vez no pudieron obtener permiso para grabar en la estación ese día, o pasó cualquier otra cosa, pero dentro de la serie sí será King's Cross, porque la decoraron como tal. Podemos ver cómo cambiaron los letreros. Esta es una fotografía de la estación de Waterloo, en esa misma ubicación, y junto a ella pueden ver los letreros que usaron para la serie, que son por un lado de la época y por otro representativos de la estación de King's Cross. Este video lo veremos más adelante, pero afuera también se alcanza a ver el nombre de la estación de King's Cross en un rótulo, así que no se preocupen, en la serie definitivamente será esta estación. ¿Y qué estaba pasando ahí? No lo sabemos por las fotografías, pero por el libro sí. Sabemos que Harry, Ron y Hermione se estaban despidiendo. Tienen que venir y pasar el verano conmigo, dijo Ron. Los dos, les enviaré un búho. Gracias, dijo Harry, voy a necesitar alguna perspectiva agradable. La gente los empujaba mientras se movían hacia la estación, volviendo al mundo muggle. Algunos le decían, «Adiós, Harry, nos vemos, Potter». «Sigue siendo famoso», dijo Ron, con una sonrisa burlona. «No allí donde voy, eso te lo aseguro», respondió Harry. Él, Ron y Hermione pasaron juntos a la estación. Ahora, esta conversación ocurre dentro del andén 9 3/4. Y en ese punto específico, en el de la foto, no tenemos ningún diálogo detallado en el libro. Pero sí sabemos qué es esta escena, porque además de verlos en grupos de 3, en otras fotografías también aparecen algunos alumnos de Hogwarts. Por ejemplo, Angelina Johnson, que seguramente será de las que se despidan de Harry, lo que después provoca que Ron le diga que sigue siendo famoso. En el libro, una vez que Harry, Ron y Hermione pasan juntos a la estación, son inmediatamente recibidos por Molly Weasley. Bueno, más por Ginny que por Molly, porque Ginny estaba emocionadísima de ver a Harry Potter. «Allí está, mamá, allí está, míralo». Era Ginny Weasley, la hermanita de Ron, pero no señalaba a su hermano. «¡Harry Potter!», chilló. «Mira, mamá, ¿puedo ver?» «Tranquila, Ginny, es de mala educación señalar con el dedo». La señora Weasley les sonrió. «¿Un año movido?», les preguntó. «Mucho», dijo Harry. «Muchas gracias por el suéter y el dulce de leche, señora Weasley». «Oh, no fue nada». Afortunadamente sí tenemos un video de cómo podría verse esta escena en la serie, aunque tal vez necesiten ponerse lentes o sacar una lupa, porque todo se ve muy lejos y muy pequeño. Voy a intentar que se aprecie lo mejor posible. Del lado derecho, al fondo, se puede ver a Molly Weasley. Ella está esperando afuera, junto a los taxis, y de repente empieza a saludar, seguramente indicándoles a sus hijos dónde está. Después avanza muy rápido, seguramente para encontrarse con sus hijos. En un momento también se alcanza a ver que Ginny sí va adelante de ella, seguramente para saludar a Harry Potter. Lamentablemente, justo cuando Molly va a abrazar a alguien, la cámara baja y no podemos ver a quién, pero yo creo que lo más probable es que haya abrazado primero a Ron, porque fue el primero de los Weasley en salir. Claro que en el libro ella no abraza a nadie, solo le sonríe, pero creo que la escena sí es lo suficientemente parecida como para confirmar que sí se trata de ese momento del libro. En el libro, después de esta interacción, es cuando tío Vernon recoge a Harry Potter en la estación. «¿Ya estás listo?». Era tío Vernon, todavía con el rostro púrpura, todavía con bigote, y todavía con aire furioso ante la audacia de Harry, llevando una lechuza en una jaula en una estación llena de gente común.
Detrás estaban tía Petunia y Dudley, con aire aterrorizado ante la sola presencia de Harry. En la serie yo creo que podríamos ver a Vernon incluso antes que a Molly, porque en esta fotografía cuando van saliendo se alcanza a ver una figura misteriosa, de la que hablaremos a fondo más adelante, que podría ser el padre de Hermione Granger, pero también se puede ver a un hombre que de espaldas se parece mucho a Vernon, y en la escena de Molly no se alcanza a ver a Vernon detrás. Tal vez los muggles estaban esperando dentro de la estación y las brujas y magos afuera, no lo sé. Tampoco encontré a Dudley en esta escena, pero sabemos que sí estaba ahí, porque se vio al actor Amos Kitson llegando al set. Por cierto, vean a Dominic McLaughlin en esta fotografía, el niño más genial y feliz del mundo. Tampoco pude encontrar a Petunia por ningún lado, aunque en el libro sabemos que sí está presente aquí. Pero lo que sí creo es que Vernon conocerá a Molly cuando todos salgan a la calle, porque en el libro se conocen y creo que esa escena sería divertidísima de ver. «Usted debe ser pariente de Harry», dijo la señora Weasley. «Por decirlo así», dijo tío Vernon. «Date prisa, muchacho, no tenemos todo el día». Dio la vuelta para ir hacia la puerta. Yo creo que este momento puede ocurrir después de que salgan de la estación, cuando se encuentran con Molly en la calle. También tenemos una fotografía de todos los que estaban fuera, y ahí se puede ver a Vernon junto a Molly. Así que yo creo que muy probablemente sí grabaron esta conversación, o una muy parecida. Y como curiosidad también aparece Angelina Johnson, junto a uno de los gemelos Weasley. Ahora quiero analizar esta fotografía, porque tiene muchos detalles interesantes. En primer lugar, seguramente se estarán preguntando ¿quién es ese señor misterioso que está bajando las escaleras junto a Molly, Vernon, Fred y George? Y solo por aclarar, porque luego algunas personas también se quejan, esta no es una escena de la serie como tal, es una fotografía de los actores llegando al set. No, esa copa de café no va a aparecer en la serie. ¿Ya quedó claro? Perfecto. No sabemos oficialmente de quién se trata, pero muchos fans creemos que podría ser el padre de Hermione Granger. Todavía no hay ningún anuncio oficial, pero él es el actor John Hopkins. John Hopkins es un actor inglés conocido por sus papeles en Midsomer Murders, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, Paul Dark y sobre todo por su trabajo de doblaje en videojuegos, televisión y radio. La razón por la que pensamos que es el padre de Hermione Granger es porque aparece detrás de ella al salir de la estación y además va vestido como muggle, con ropa que sí corresponde a la época, muy parecida a la de Vernon. No como los Weasley, que van vestidos con esa versión exagerada de lo que ellos piensan que usaban los muggles en esa época. Si regresamos a este video, él es de los personajes que más se notan y efectivamente siempre va detrás de Hermione. Pero no es el único personaje misterioso en esta escena. Esto es algo que no he visto a nadie comentando, así que puedo estar equivocada. Ni siquiera yo lo noté cuando analizamos este mismo video en un directo del canal. Pero quiero que se fijen bien aquí. Junto al supuesto padre de Hermione Granger, también aparece otra mujer vestida como muggle. Es rubia, pero no creo que sea Petunia, porque tiene el cabello más largo que el que hemos visto para este personaje en la serie. Así que yo más bien creo que podría tratarse de la madre de Hermione Granger. Incluso podría ser ella, aunque no estoy muy segura porque el otro personaje definitivamente parece un extra. Pero la señora que está junto al supuesto padre de Hermione definitivamente yo creo que sí podría ser la madre de Hermione. Desde que comenzó el rodaje han circulado rumores sobre una tal Sarah Granger, pero hasta ahora no había confirmación de que ese personaje formara parte de la serie. Hasta ahora, creo yo. Esta mujer podría ser perfectamente Sarah Granger, porque está todo el tiempo junto al personaje que nosotros creemos que es el padre de Hermione Granger. Por cierto, ese nombre, Sarah, no aparece en los libros. Es un nombre que ha surgido en los rumores del casting. Así que si este personaje se confirma como la madre de Hermione Granger, su nombre Sarah sería un detalle exclusivo de la serie. Regresando a esta fotografía, también tenemos un mejor vistazo de los vestuarios.
Tanto Vernon como el supuesto padre de Hermione Granger van vestidos con ropa muggle bastante acorde a la época, mientras que Molly, Fred y George llevan un estilo mucho más llamativo. De hecho, ya había hecho un análisis muy profundo de la ropa que llevan los Weasley en la estación de King's Cross. Yo creo que vale mucho la pena verlo. Se los dejaré en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Pero lo más importante aquí es que Molly y sus hijos están intentando vestirse como muggles. Solo que no les sale del todo bien, porque en el mundo mágico digamos que las brujas y magos no eran precisamente expertos en seguir las modas muggles. De hecho, en Pottermore se publicó un artículo sobre la moda en el mundo mágico, donde se menciona que la vestimenta estándar consiste principalmente en túnicas lisas, con o sin sombrero puntiagudo, y vestidos largos en el caso de las brujas. Podría decirse que la ropa mágica estaba un poco congelada en el tiempo, con un estilo que se remonta al siglo XVII, cuando decidieron ocultarse completamente de los muggles. En el detrás de cámaras de la serie también aprendimos que, aunque las brujas y magos no necesariamente van a vestir túnicas lisas, en la serie sí llevarán ropa mucho más natural y extravagante que los muggles, con telas naturales, estampados floreados y en general todo más cercano a la naturaleza que la ropa sintética muggle. Aún así, en la estación de King's Cross yo creo que los Weasley no llevaban ropa mágica. Yo más bien creo que sí estaban intentando hacerse pasar por muggles. Y eso refleja lo mucho que les costaba pasar desapercibidos, incluso siendo una familia interesada en el mundo muggle. En Pottermore se menciona que cuando se estableció el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, se incluyeron normas muy claras de cómo debían vestir las brujas y magos en público, sobre todo frente a los muggles. Tenían que adoptar un estilo completamente muggle, lo más acorde posible a la moda de la época. La ropa debía ser apropiada para el clima, la región y la ocasión, y no podía tener ningún rasgo mágico visible, como ajustarse sola o cambiar frente a los muggles. Aún así, esto nos deja con muchas preguntas. Si esa era la ley, ¿por qué Molly no parece seguirla al pie de la letra, siendo alguien tan correcta y tan apegada a las normas? Pues, según ese mismo artículo de Pottermore, las infracciones relacionadas con la vestimenta han sido de las más comunes desde que existe el estatuto, por una razón muy simple: las brujas y magos no entienden del todo la ropa muggle. Las generaciones jóvenes de magos suelen estar más informadas sobre la cultura muggle, porque muchos conviven con ellos durante la infancia, e incluso asisten a escuelas muggles antes de entrar a Hogwarts, a menos que sean educados en casa como los Weasley. Pero cuando entran de lleno al mundo mágico, tanto en Hogwarts como después en sus carreras, ese contacto con la moda muggle se va perdiendo. Las brujas y magos mayores suelen quedar completamente desfasados respecto a lo rápido que cambia la moda muggle. Como dice el artículo, puede que alguien que en su juventud compró pantalones psicodélicos acampanados termine décadas después frente al Wizengamot por provocar un escándalo en un funeral muggle. Todo por usar unos pantalones fuera de lugar sin darse cuenta. Por eso el Ministerio de Magia no siempre es tan estricto con estas reglas, porque la mayoría de las brujas y magos simplemente no entiende la moda muggle. Y yo creo que la serie sí está tomando este artículo de Pottermore como referencia, porque eso se ve reflejado en los Weasley. No es que Molly no estuviera siguiendo esta regla, sino que lo estaba intentando, pero su intento por vestirse como una mujer muggle de la época no le salió del todo bien. Al tratar de verse muy a la moda, mezcló estilos de distintas épocas y creó un atuendo tan llamativo que, en lugar de pasar desapercibida, hacía que ella y toda su familia destacaran muchísimo en la estación de King's Cross. Los Weasley llaman mucho la atención porque parece que tomaron varias prendas muggles al azar y se las pusieron todas juntas, sin pensar demasiado en cómo combinarlas correctamente. En esa época, algunas de las prendas que llevaban sí estaban de moda, como las faldas con cinturón, las chaquetas, los pantalones anchos y las playeras gráficas, pero no en esos colores ni en esos materiales. Eran más comunes los tonos neutros y elegantes, las telas impermeables o de mezclilla, y los patrones floreados o geométricos. De nuevo, vayan a ver ese video donde explico todo su vestuario, porque creo que es
muy interesante, pero lo que sí quiero analizar un poco más son las diferencias de estos vestuarios con lo que llevaban el 1 de septiembre, cuando se dirigían a Hogwarts. En primer lugar, los Weasley iban vestidos casi idénticos, lo que nos indica que esa era su ropa muggle de confianza, casi como si tuvieran un disfraz que se ponían cada vez que iban a un lugar muggle. Pero en septiembre hacía más frío, así que Molly llevaba una chamarra tipo patchwork encima de su blusa, mientras que aquí usa una blusa de otro color y más fresca, porque esta escena sucede al final del año escolar, en verano, cuando hace mucho más calor que en septiembre. En Fred y George se nota lo mismo, llevaban los mismos pantalones, zapatos y chaqueta, pero cambiaron los chalecos y camisas más abrigadoras por playeras gráficas, también mucho más frescas. Ron es el que mantiene un estilo más similar, los mismos zapatos y pantalones de pana, pero en lugar de su playera de los Chotley Cannons, lleva una playera a rayas y también una camisa a cuadros, aunque de otro color. A comparación de los Weasley, Harry y Hermione van más acorde a la ropa muggle. Aunque Harry sigue usando la ropa vieja y grande de Dudley, sí la ajustó a la temperatura. En septiembre llevaba una sudadera, jeans rotos y unos tenis tipo Vans bastante sucios. Ahora lleva una playera, que sí sigue viéndose demasiado grande para él, pero sus pantalones ya no están rotos, y sus tenis no se ven tan desgastados ni tan sucios. ¿Y eso porque si era la misma ropa vieja de Dudley? Yo creo que porque tal vez aprendió a arreglar su ropa con un poco de magia. Y esto no lo estoy diciendo solamente porque llevaba un año en Hogwarts. También tengo pruebas, porque en Pottermore se reveló que Reparo, el encantamiento de reparación, aparece en el libro reglamentario de hechizos, primer año, escrito por Miranda Goshawk, que usaban los alumnos de Hogwarts en su primer año, y que aparece en la lista de útiles escolares que Harry Potter compró en el callejón Diagon. Por su parte, Hermione lleva un atuendo muy representativo de lo que usaban las niñas muggles en esa época, una blusa en tonos neutros, pantalones de mezclilla con pinzas y tenis anchos. Es lógico que ella sea quien más pasa desapercibida, porque al ser nacida de muggles entiende perfectamente cómo funcionaba la moda muggle. Por cierto, no he hablado mucho de Percy Weasley, pero esta es la primera vez que vemos a Rory Spooner caracterizado como este personaje, aunque sea de espaldas. Yo creo que ya entendí por qué nos habían escondido tanto su look. Bueno, en realidad yo no encontré este detalle, fueron ustedes quien lo notaron. En este video que les mostré en un directo del canal, vemos que Percy va más elegante y menos llamativo que Fred y George, intentando encajar mejor en el mundo muggle, con su saco gris. Aún así lleva unos pantalones más llamativos de lo normal, en un rojo escarlata, probablemente reflejando a su casa Gryffindor. Pero fíjense en este momento de este video filtrado, cuando Percy gira un poco la cabeza, se alcanza a notar algo que va a emocionar muchísimo a los fans de los libros. Percy Weasley está usando gafas. En las películas de Harry Potter había un estilo de regla no escrita en la que solamente Harry Potter podía usar lentes, con algunas excepciones como Dumbledore, pero todo era para que Harry fuera más especial. Pero en realidad en el mundo mágico sí hay varios personajes que usan lentes, y Percy Weasley es uno de ellos. De hecho, en ilustraciones de Pottermore, que son de lo más cercano que tenemos a los Weasley de los libros, se puede ver a Percy y por cierto también a su padre Arthur usando gafas, tal como se describen en los libros. Así que verlo así en la serie es algo que me emocionó muchísimo, y creo que también les emocionará mucho a los que son muy fans de los libros. Pero bueno, Percy está más de fondo en esta escena, porque lo importante es el momento en el que Harry se despide de sus mejores amigos, Ron y Hermione, reflejando que ese verano será diferente, porque aunque Harry tiene que regresar con los Dursley, ya no está solo. Después de llegar a la estación, saludar a la señora Weasley y encontrarse con los Dursley, Harry se detiene un momento para despedirse de sus amigos. Nos veremos durante el verano, entonces. Espero que tengas unas buenas vacaciones, dijo Hermione, mirando insegura a tío Vernon, impresionada de que alguien pudiera ser tan desagradable. Oh, lo serán, dijo Harry, y sus amigos vieron con sorpresa la sonrisa burlona que se extendía por su cara.
Ellos no saben que no nos permiten utilizar magia en casa. Voy a divertirme mucho este verano con Dudley. Así es como termina el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y todo apunta a que así también terminará la serie. Parece que la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO cerrará siendo lo más fiel posible al libro, con una despedida sencilla pero llena de significado, porque esta es la escena que refleja que Harry Potter ya no está solo, que aunque tenga que regresar con los Dursley, ahora su vida es mucho mejor que como la empezó al inicio del libro. Y creo que por eso esta escena es tan importante, porque cierra un ciclo. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué parte del libro tienen más ganas de ver en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más sobre las fotografías filtradas de la serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.